con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. El ex asambleísta del Partido Social Cristiano, Pablo Muentes, procesado por supuesta delincuencia organizada en el caso Purga, en un comunicado difundido por su defensa, rechazó las declaraciones de Mayra Salazar y dice que ella miente. Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con... Estamos ya en contacto en este momento con el abogado Diego Chimbo, abogado de Pablo Muentes, para hablar sobre este relato en el que ha dicho que Mayra Salazar miente. Algunos desmentidos se han presentado a propósito en este comunicado. Doctor Chimbo, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. Fausto, muy buenas tardes, ya casi buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Doctor Chimbo, el comunicado, hay algunas referencias que se han hecho dentro del caso Purga y creo que lo primero es ¿por qué esperar 2 meses para decir que todo es mentira? Bueno, me parecía irresponsable como defensa, simplemente después del testimonio de Mayra Salazar, a decir todo es mentira sin tener las bases, los fundamentos y las pruebas para demostrar que en un testimonio anticipado, que de hecho se dio en otro caso, ella mentía, pero lo hemos utilizado como una columna vertebral de lo que puede ser el caso Purga, porque todos recordamos que el 80% de su testimonio se refirió a Pablo Muentes, más allá de los chats que ella tenía con el señor Norero. Y ahora, entonces, partiendo de ese punto, tenemos cuestiones específicas que ella había manifestado, que de hecho coinciden con la formulación de cargos que se dio en el caso Purga. Entre ellos tenemos líos en el Banco del Pacífico, líos de tierras y aparente manejo de la justicia en el Guayas. Mencionó que era un absoluto dueño de la justicia, que de hecho manejaba el Consejo de la Judicatura, que la enemistad y que el lío que existió entre María Josefa Coronel y él era porque no le había otorgado un contrato de limpieza. Y eso tuviera por lo menos un mínimo de coherencia si cuando compareció la doctora María Josefa Coronel hubiese dicho que ese fue el motivo de la discordia. Pero si manifiesta que ni siquiera sabía que existían compañías de limpieza, que valga decirlo, no existen, ninguna empresa de Pablo Muentes que haya contratado con el Consejo de la Judicatura en lo que se refiere a limpieza, por lo menos supiera, tuviera referencia de a qué contrato de limpieza se refiere para hablar acerca de una enemistad que haya surgido a través de eso. María Josefa Coronel hacía referencia a una empresa que había estado habitualmente contratada por el Consejo de la Judicatura, que llegó ella, rompió ese monopolio de la empresa y enseguida fue esta reacción. No dijo eso. Nosotros tenemos la versión, estuvimos presentes en la versión de María Josefa Coronel. Me refiero a la entrevista que hicimos nosotros acá en este noticiero. De hecho, tampoco mencionó que a partir de que se rompió ese monopolio empezó su persecución. No, eso no es cierto, no lo dijo María Josefa Coronel. De hecho, mencionó que nadie le había buscado por una empresa de limpieza, que son muchísimos participantes del Consejo de la Judicatura en lo que se refiere a funcionarios en el manejo de contratos de limpieza, y ninguna estaba ligada a Pablo Muentes, que ella no sabía que existía o que podía existir una empresa de limpieza ligada a Pablo Muentes. ¿Cuál ha sido la relación real para poderla describir entre Pablo Muentes y Mayra Salazar? Porque él ha dicho, y en la primera parte del comunicado dice, casi 2 meses hasta reunir las pruebas, evidenciar las declaraciones. Mayra Salazar son mentiras y burdas tergiversaciones con el ánimo de rebajar su pena, que es absolutamente falso, que él le pagaba un sueldo por estar en la Corte Provincial. ¿Cuál es realmente la relación que mantenía Pablo Muentes con Mayra Salazar? Y de hecho también fue un argumento de la formulación de cargos, que quien pagaba el sueldo de Mayra Salazar en la Corte Provincial era Pablo Muentes. No es cierto. Y de hecho todo se refleja en el proceso. Los pagos que hizo Pablo Muentes a Mayra Salazar, que sí la conocía, ¿ya? Que sí entabló un contrato con ella, era para que le maneje las redes sociales, Twitter, una serie de cuentas para hacer ejercicios, a decir de Mayra Salazar, de contranarrativa, en donde se estaba defendiendo, atacando a las personas que del Banco del Pacífico, que estaban sacando comunicados en el diario en su contra, y era atacado por el abogado Novoa en redes sociales para que conteste esos argumentos. Y esa fue la única relación contractual económica que existió entre Pablo Muentes y Mayra Salazar. Y de hecho,
cuando examinamos los mismos chats de Mayra Salazar, se refieren estrictamente a las respuestas que ella le pedía que apruebe para que den redes sociales. Ahí la relación laboral y no otra. Ahí la relación contractual y no otra. Ella sugería que había una relación cercana y evidentemente por eso mencionaba el tema también de este supuesto pago del sueldo. ¿No había una relación de amistad previa o no se gestó una relación de amistad posterior a este contrato de comunicación? No. De hecho, en el comunicado también hemos hecho saber a la ciudadanía que la única relación que existía era esta de las redes sociales. Existió una relación acerca del expresidente de la Corte Provincial, porque fue Mayra Salazar quien le dijo que le asesore en la campaña del expresidente de la Corte Provincial. Y cuando vemos los chats, lo que ves que dice Pablo Muentes en sus audios y eso, que sea más enérgico, que sea más fuerte, y estaba asesorando políticamente a alguien que estaba concursando o postulándose para la presidencia de la Corte Provincial de Guayas. No existe en ninguna parte de los chats de Mayra Salazar que hablen de un caso con el señor Muentes, que se refieran a X causa con el señor Pablo Muentes. Se refieren a dos temas en específico. El primero, de las redes sociales, que es público, los audios son públicos, de hecho el proceso está subido en todo el sistema y solo se refieren a dos temas: al expresidente que le ayudó asesorando en la campaña y las redes sociales en contra del Banco del Pacífico porque él está también siendo atacado. Esas son las dos relaciones que existen con Mayra Salazar. Ella no conocía de los negocios, no conocía de su familia, no conocía de la actividad familiar económica a la que se relacionó. Y ahí que es notorio que la información que dio ella y falsa acerca de las tierras es información que le proporcionaron para que ella haga una suerte de monólogo en el testimonio anticipado. Pero el tema de las tierras no era algo que incluso según se ha reportado en el seguimiento que han hecho algunos medios, principalmente de Guayaquil, es que había realmente esta relación con las tierras y con la familia. Bueno, primero vamos aclarando, Fausto, porque a mí me agrada y aceptamos inmediatamente la entrevista, porque yo sí quiero que la ciudadanía conozca efectivamente qué pasó. En el tema de tierras, en lo que hablan de una que se ha sacado a los moradores de ahí, que les votaron con la policía, pero eso tiene un trasfondo que es muchísimo más grande todavía. La ley de tierras, a través del ministerio, lo que exige es cuando hay una asociación conformada de personas que hicieron una invasión, que se les dé el derecho de posesión. Cuando existe una asociación y un derecho de posesión de estas personas, ellos no pueden vender durante 15 años. Eso dice la ley. También la ley de tierras especifica que esto solo funciona en las asociaciones. Ahora, ¿esto era una asociación? No, no lo era. Era una persona que tenía el poder otorgado notarial de las demás personas que vivían ahí, es decir, de los demás posesionarios, pero a través de ella. Y lo que no conoce la ciudadanía, lo que no nos dicen, es que todos ellos recibieron el pago. Todos. Tenemos los cheques y eso nos hemos demorado 60 días. Viendo los cheques, viendo los pagos, viendo los contratos, que todos están notariados. Todas las personas que vivían ahí recibieron el pago por la tierra. Firmaron un contrato que después de firmar después de recibir el pago, tenían 60 días para desalojar. Y después de recibir el pago, pasaron los 60 días y no se fueron. Es decir, vendieron la tierra, cogieron el dinero y no se fueron. Y no podemos hablar porque no hay un cuerpo cierto. Lo que vendieron estamos es un hablando derecho de de posesión. ¿Estamos hablando de un pago, de un precio justo? Por supuesto que sí, está ligado absolutamente con los precios que da el MAGAC. Y eso es lo que no nos han hecho conocer. Y si no era el precio justo, ¿por qué cogieron el pago en un contrato libre, en notaría? Recibieron cheques certificados todos. Ahora bien, Pablo Muentes ha dicho que Salazar, y me refiero nuevamente a Mayra Salazar, no fue jamás una persona de mi confianza, dice, por lo que resulta evidente que ha utilizado información falsa para afectarme y beneficiarse, lo que habíamos dicho, ilegalmente de una cooperación. Si no fue jamás una persona de su confianza, como alguien contrata a alguien que no es de confianza para una campaña, para un tema incluso personal, el tema del Banco del Pacífico, por ejemplo, esta campaña en redes, esta asesoría en comunicación. Si yo conozco que alguien es un buen profesional en comunicación,
y me ofrece lo que yo necesito, no necesita ser de mi confianza para manejar un contrato. De hecho, los media training que ofrecen los comunicadores, si el comunicador es bueno, yo lo contrato. No necesita ser de mi confianza, no necesita de ser mi confianza absoluta para que yo como profesional le contrate para que me capacite. Entonces es tergiversar las cosas, decir que es de mi absoluta confianza para poderle contratar, para que me maneje cuentas en las redes sociales como es Facebook y sobre todo X. Antes Twitter. Se ha hablado mucho, por ejemplo, y es otro de los temas que de alguna forma se ha hablado alrededor de la situación de Pablo Muentes, y es esta indemnización de los $4 millones, cerca de los $4 millones por parte del Banco del Pacífico por esta deuda contraída. Él dice que ha sido pagada en su totalidad. Tanto es así que el banco no tiene el pagaré que firmé. Él dice aquello, y esto ha generado también evidentemente los cuestionamientos y la crítica respecto a esta aparente pretensión de los cerca de $4 millones por una deuda menor. Debe ser explicado, y tiene que ser explicado. El banco hizo un préstamo a Pablo Muentes. Era el préstamo de $800,000. Se fue liquidando, el banco dejó de dar el capital porque se quedó sin liquidez. Evidentemente hubo un periodo de mora. Pasó el periodo de mora y esto se canceló con la misma autorización del banco de vender uno de los terrenos que estaba en prenda. Si la deuda hubiese sido superior a los $300,000, no le hubiesen dejado vender un terreno que costaba 256 y levantar la prenda. Eso era absolutamente imposible. La deuda era menor, por eso levantaron la prenda que tenía sobre uno de los terrenos que se vendió. Con eso se canceló. Por eso, vamos, Pablo Muentes tiene los recibos con el papel del banco, con el sello seco del banco, con la rúbrica del funcionario del banco. Y esto fue cotejado con un recibo que tenía el mismo banco, porque el banco dice, nosotros tenemos solo un recibo. Entonces coteje estos recibos que nosotros tenemos con el que usted tiene. Y resulta que es el mismo papel, que es el mismo sello seco, que es la misma rúbrica del funcionario, y sobre todo esto, Fausto, que es importante que conozcan. El banco solo me entrega el pagaré que yo tengo, si es que ellos tienen, si es que yo cancelé la deuda. Si yo no cancelo la deuda, no me entregan el pagaré. ¿Y por qué le entregaron entonces el pagaré? ¿Por qué está en poder de Pablo Muentes el pagaré? Porque sí es muy atrevido decir entonces que Pablo Muentes violó la seguridad del banco, entró a la bóveda y se robó el pagaré. ¿Por qué lo tiene? ¿Y por qué se da la indemnización después de un peritaje? Porque en ese terreno que fue rematado se construyó una camaronera. Había inmuebles, había piscinas, había todo lo necesario para que el negocio funcione y produzca. Y los perjuicios que el banco ocasiona por la arbitrariedad es lo que se concluye en un peritaje. Y el perito de la liquidación es mediante sorteo, y sorteo de ley. También fue el perito a la fiscalía, sostuvo su peritaje, ahí estaban los demás abogados, todos podían hacer preguntas, y el argumento del perito es absolutamente irrebatible. ¿Qué se ha dicho acerca de los recibos? ¿Algún tipo de impugnación de los recibos? No. De hecho, al contrario, Mayra Salazar, y esto es importante, Mayra Salazar mencionó que en este caso se había castigado al juez Ordeñana por haber salvado su voto y no darle la razón, y que de hecho había muchísimas personas que estaban presionando al juez Ordeñana para que él cambie, y como no cambió de opinión, le cambiaron de puesto. El juez Ordeñana propuso una acción de protección. Esa acción de protección por su cambio de puesto fue negada, dándose la legitimidad de ese cambio. Que más allá de cualquier cosa, Ordeñana dijo una cosa importantísima en su versión. Yo di mi voto salvado por mis convicciones como juez. A mí nadie me buscó para que falle a favor del señor Muentes. Ningún funcionario, ninguna persona, no conozco al señor Muentes. Y a mí nadie se acercó. Entonces, bajo esa circunstancia, ¿qué podemos encontrar, Fausto? Que Mayra Salazar miente. Porque en una cooperación eficaz, el testimonio que se ofrece tiene que estar acompañado de evidencia. Y la evidencia que presenta
Mayra Salazar es su propio celular, en donde están sus conversaciones que todos conocemos, porque son de conocimiento público, las conversaciones de Mayra ampliamente las conversaciones de Mayra Salazar, y precisamente en función de eso se hablaba mucho del poder de Pablo Muentes. Es decir, y de acuerdo a esta reacción de Pablo Muentes frente a todo lo que se ha dicho, frente a todo lo que se ha informado, todo lo que ha expuesto Fiscalía, incluso dentro del caso Purga, ¿todo esto se montó según ustedes? No, todo esto sale del celular de Mayra Salazar y de la historia que ella le da a los mensajes que encuentra en su celular. Y mucha de la información que no está en su celular, que solo la dio en su testimonio anticipado, ¿por qué ella no contestó el contrainterrogatorio? Porque me hubiese encantado que conteste mis preguntas, pero no lo hizo y era su derecho, no le podemos obligar. Está en su derecho, así es. No, está en su derecho, en ese caso era procesada. Entonces ella no tiene el derecho a no contestar, ok, no conteste. Pero entonces nosotros tenemos que hacer un ejercicio de corroboración. ¿Y cuál es el ejercicio de corroboración? Preguntémosle al juez Ordeñana quién le presionó y como castigo le enviaron. No ha dicho eso el señor Ordeñana, dijo absolutamente lo contrario. La señora María Josefa Coronel dijo absolutamente lo contrario. De hecho, hay una cuestión que raya en la fantasía. Mayra Salazar mencionó en su testimonio que ella, que a pedido de Pablo Muentes, se fue a verificar la sala de sorteos para ver cómo funciona el algoritmo de sorteos. Y que ella se quedó viendo 15 días hasta ver cómo funciona ese algoritmo. Y lo descifró. Y así pudo poner la causa de ella, la causa de Muentes, para que caiga en una sala determinada. Y eso es absolutamente imposible. Pueden llamar al técnico que sea, consultar al técnico que sea para ver si una persona solo viendo los sorteos puede descifrar un algoritmo. ¿Cómo explicar, por ejemplo, que una vez que saltó toda esta versión, toda la trama que se ha dicho, había alrededor de Pablo Muentes y la justicia principalmente en Guayaquil, el propio Partido Social Cristiano le haya prácticamente dado la espalda? ¿Alguna verosimilitud debe haber habido en estas declaraciones, en este testimonio de Mayra Salazar, como para que el propio Jaime Nebot haya tomado esa actitud? Bueno, yo soy un partidario absoluto que el poder político no debe interferir en la justicia y debe dejar que la Fiscalía haga su trabajo y que los jueces tomen sus decisiones. Y los pedidos es que responda el que tenga que responder y la justicia tiene que funcionar con transparencia e independencia. Y está funcionando con transparencia e independencia. Pero entonces que todo el mundo le dio no la nos espalda. hemos comunicado absolutamente con nadie porque hemos demorado casi 60 días recopilando toda la información con la que hoy sí tengo la firmeza de decir Mayra Salazar miente y nosotros tenemos las pruebas. Todo lo que ha dicho Mayra. Sí, a todos conmocionó, a todo el mundo conmocionó lo que dijo Mayra Salazar en su testimonio. Y no voy a negar que generó un shock en todos. Y mucha gente, y a eso me refiero, porque mucha gente reaccionó una vez que se conocieron los detalles y se fueron conociendo de a poco partes de extractos de los chats de Mayra Salazar, aparte de la versión, el testimonio de Mayra Salazar, posterior respecto de todo lo que rodeaba a la Corte de Justicia en Guayas. Y siempre muchos actores, incluso de la justicia en Guayaquil, han coincidido en el poder de Pablo Muentes en la justicia. Bueno, cualquiera puede decir y afirmar cualquier cosa. Nosotros estamos demostrando que este proceso se está fundamentando sobre lo que existe en el celular de Mayra Salazar y la interpretación que ella le dio. Es decir, escuchemos la historia de Mayra Salazar de lo que dice en sus chats. Pero eso no ha podido ser contrastado con la realidad, su historia, porque es su historia de su celular. La historia que ella cuenta. Y en la historia que ella cuenta es ella quien habla con procesados. Es ella la que habla con personas que tienen problemas con la justicia. Es ella la que dice que va a hablar con los jueces. Pero no tenemos un solo chat de Mayra Salazar que hable con un procesado diciendo Pablo Muentes te va a ayudar. Ninguno. Dice voy a hablar con el juez A, con el juez B, con el juez C. Y después vas en los mismos chats. Se realiza lo que Mayra Salazar menciona, pero de ella
con los procesados. Más allá del beneficio de la cooperación, que es lo que aluden ustedes dentro de este comunicado, ¿qué interés podría haber tenido Mayra Salazar en involucrar a Pablo Muentes, una persona que fue contratada? Estaba a punto de recibir una pena por participar en una delincuencia organizada. Pero pudo haberle involucrado a Fabiola Gallardo, pudo haberle involucrado a cuánta gente que trabajaba directamente con él y que al parecer tenía este tipo de influencia directa en la justicia desde adentro del Consejo de la Judicatura. ¿Por qué involucrarlo a Pablo Muentes? ¿Por qué a una persona a la que apenas conocía por un contrato de comunicación? Porque era una buena carta para ella. Era una buena carta para ella. Su pena puede bajar a menos de 1 año. ¿Cómo no va a jugarla? Ahora lo que tiene que decir, lo que tiene que demostrar un cooperador eficaz. Un cooperador lo que tiene que hacer es demostrar que lo que dijo en su testimonio coincide con la realidad. ¿Alguna credibilidad le habrá dado la Fiscalía para aceptar la colaboración? Mayra Salazar ha presentado solo su teléfono. Y partiendo de su teléfono y el análisis de lo que ella dijo, que no está en su teléfono, nosotros hemos ido corroborando con la realidad. Y hemos llegado a la conclusión irrefutable que Mayra Salazar miente. Y miente absolutamente. Porque si las mismas personas que ella nombra dicen no es así, si ella dice en su testimonio, yo descifré un algoritmo y eso no es posible, ¿le vamos a dar credibilidad? Nosotros estamos haciendo nuestro papel en la Fiscalía, nosotros ante los jueces como abogados, para que el juez tome su decisión. Pero creímos en este punto que es correcto que la ciudadanía conozca que Mayra Salazar pretende beneficiarse de una cooperación eficaz a base de mentiras. Y eso sí riñe con la ley. Y resta mucho por ver lo que ocurre en este proceso. Doctor Chimbo, con esto cierro la entrevista. Usted ha visitado a Pablo Muentes, ¿qué le ha dicho él? ¿Cuál es su situación y su sensación de lo que ocurre en el proceso? O sea, imagínate la incomunicación y gracias por la pregunta. Son 40 minutos que me dan a mí en La Roca, porque tengo que irme a La Roca, viajar de Quito a Guayaquil para visitarlo. Me dan 40 minutos por día para poderlo visitar. Yo no puedo ir más allá de una vez a la semana. Tuve que estar jueves, viernes para poder alinear el proceso con la versión de él, porque él tiene que conocer qué está pasando en el proceso. Entonces, ¿qué dice él? Por favor, sigue investigando, porque todo lo que ella dice miente. Más allá de que en el testimonio de Mayra Salazar, él no lo escuchó, porque lo dio en otro caso. Entonces nosotros como abogados tenemos que contarle lo que ella dijo y de ahí ir corroborando y contarle lo que ella dijo en un testimonio que dura casi 2 horas, nosotros en 40 minutos irle avisando, dijo esto, dijo esto, dijo esto, y a partir de la información que Pablo nos da, nosotros tenemos que venir, regresar a Quito e ir corroborando lo que está pasando. Doctor Chimbo, cierro el caso Purga y antes de cerrar la entrevista, pero no puedo dejar tampoco de preguntarle qué ocurrió con el caso de Wilman Terán. Usted era su abogado defensor, en medio de una audiencia, pues decidió abandonar el caso, incluso casualmente tras escuchar parte de un testimonio de Javier Muñoz, ex vocal del Consejo de la Judicatura. Ahí no tenía la misma sensación que hoy con Pablo Muentes. No, vamos, eso son motivos totalmente diferentes. Yo como abogado defensor tengo reglas inquebrantables y entre ellas es que obedezcan la línea del defensor. Si ese trato Wilman Terán se le salió, yo me retiro. Perfecto. Con eso queda claro las razones de haber tomado distancia de Wilman Terán, expresidente del Consejo de la Judicatura, involucrado en cambio en el caso Metástasis. Doctor Chimbo, nuevamente, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a usted. Hasta luego. Así es, el doctor Diego Chimbo, abogado de Pablo Muentes, hablando sobre este comunicado en el cual ha dicho, de acuerdo al titular, que todo lo dicho por Mayra Salazar es mentira. Asegura tener algunos de los elementos que desmentirían cada una de las versiones de Mayra Salazar en el caso Purga. Respecto del caso Purga, esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata.